porque eso no... Está en la recepción de casos, son las últimas páginas de la recepción de caso que ustedes mismas subieron. O sea, está en la etiqueta y las últimas páginas. En las últimas páginas van a encontrar si lo llamaron, cuántas veces lo llamaron, qué pasó con el paciente, si se voló, si no apareció. Entonces, eso es lo que... ok. Listo, Jessica. Ya puse a grabar según esto. Sí, señora. O sea, ya puedo empezar, profe. Hola, Sí, profe, señora. buenas noches. Hola, buenas noches, Leonel. Arranquemos que la noche está bien. Estoy que Bueno, profe. expongo. Ahí puedes ver, profe. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces pues es el estudio de caso de práctica clínica y pues Jessica Cano. Bueno, tengo pues la tabla de contenido, que pues está el título, los antecedentes, la descripción de caso, la formulación del problema, los objetivos, el marco teórico, el diseño de la metodología, el análisis, las conclusiones y las recomendaciones. Bueno, perfecto. Mi título es el estudio de caso de paciente de 26 años. Bueno, el nombre es JP, la edad son 26 años, es de la ciudad de Bogotá, pues en Cundinamarca, y los estudios que tiene son únicamente la secundaria. El motivo de consulta, entonces es más o menos a finales del año pasado terminé una relación de bastante tiempo. Estaba muy apegada a ella y debido a esto siento una tristeza profunda y no me dan ganas de hacer nada. Bueno, para los antecedentes, pues entonces tuve pues en cuenta principalmente los antecedentes familiares y como tal pues los antecedentes que el paciente manifiesta. Bueno, en los antecedentes familiares, el padre de JP pues padeció de una depresión debido pues a la pérdida de unos predios por los que había tenido que trabajar pues bastante tiempo de su vida y debido a esto pues empezó a presentar una sintomatología depresiva y un aislamiento social. Y después de esto, pues, digamos que la depresión no solamente empezó a afectar la salud mental del padre de JP, sino también la salud física y pues esto le causó la muerte. Bueno, en los antecedentes del paciente, pues este manifiesta que más o menos desde los 14 años, él sentía como una tristeza que él no comprendía y una desmotivación por realizar las actividades cotidianas. Entonces, pero pues él manifestaba que esto nunca le había causado como un malestar, digamos, significativo en sus áreas de ajuste y no tuvo tampoco otras sintomatologías, entonces nunca le prestó como atención a esto. Y bueno, también manifestaba que desde hace 5 años JP tiene pues una relación sentimental con su pareja, es la única relación que había tenido. Bueno, y pues esa relación se termina 10 meses atrás del día de la recepción de caso y pues él refiere que después de esto empezó pues a perder la motivación por el trabajo, a sentirse triste y empezó pues a aislarse y debido a esto pues perdió su trabajo y pues estuvo aislado digamos como 20 días o un mes más o menos aproximadamente. Y después de esto, pues empezó la cuarentena y ahí empezó pues a tener otra sintomatología que era pues dificultades para conciliar el sueño, pesadillas, miedo a estar solo, miedo a realizar actividades nuevas, llanto constante, inseguridad de sí mismo, baja autoestima, bueno, anedonia y pensamientos suicidas, bueno, también dolores de cabeza y algunos malestares físicos. También el paciente manifiesta que, digamos, él en las noches pues tenía dificultades para dormir y en el día, gran parte del día pues la dedicaba a dormir y a estar en su cuarto. Bueno, acá en la descripción del problema, bueno, podemos evidenciar que esta sintomatología que presenta JP se da pues después de terminar su relación. Sin embargo, pues ahí yo tuve pues en cuenta que algunos de estos síntomas como la tristeza y la desmotivación pues han estado a lo largo de la vida del paciente,
pero pues que no han tenido, digamos, que una afectación significativa, pero que sí es importante tenerlos a la hora del diagnóstico. Bueno, acá también en la descripción del problema, pues yo tuve en cuenta la teoría de Aaron Beck, que plantea como una triada cognitiva. Entonces, desde ahí yo me basé como para explicar un poco más el problema que está presentando el paciente. Hasta ahora, pues yo creo que mis compañeros y el profe, pues obviamente lo podemos relacionar con algún trastorno del estado de ánimo. Entonces, pues, de acuerdo con la teoría de Aaron Beck, digamos, existen como 3 aspectos que donde el paciente está presentando dificultad. Entonces se está percibiendo, digamos que el entorno o los contextos como algo malo, como algo aversivo que le está haciendo daño. Y asimismo también se está percibiendo o sea, está teniendo como un rechazo hacia él y está generando pensamientos negativos de sí mismo. Y pues obviamente está teniendo debido a esto pues una visión mala del futuro y está perdiendo pues una motivación con respecto a este. Bueno, como sabemos pues el esquema también de pensamiento, digamos que esta parte ya es un poco también más cognitiva para explicarlo. Bueno, los pensamientos pues nos ayudan a filtrar la información que recibimos de nuestro entorno. Y pues en este caso se da, digamos que un sesgo atencional, donde pues la persona, digamos que está interpretando el entorno de acuerdo pues a los esquemas negativos que está teniendo y solamente está percibiendo los estímulos que son pues aversivos y no está interpretando los estímulos buenos, y eso lo hace con el fin de reforzar pues las creencias que está teniendo. Entonces así él tenga digamos que varios refuerzos buenos en el día, solamente se va a quedar con los malos, pues porque está teniendo estos pensamientos negativos y pues de así mismo va a percibir los estímulos y va a estar reforzando este comportamiento. Bueno, aquí otra parte en la descripción del problema. Bueno, digamos que la exnovia, es el refuerzo positivo y al momento de que la novia pues lo deja, digamos que se da una inactivación del paciente en donde empieza a aislarse y pues al aislarse está quitando los demás refuerzos positivos que pueden digamos, quitar esos pensamientos malos que se pueden producir y pues de igual manera al quitar estos refuerzos pues se va a generar un estado de ánimo lábil y además pues una inactivación, lo que hace que pues el paciente empiece a presentar esta sintomatología y además pues a mantenerla. Bueno, aquí en la formulación del problema yo tuve en cuenta pues los factores de riesgo que pueda tener el paciente. Para esto, pues yo me basé en una investigación que hizo la Universidad Mayor Santiago de Chile, donde ellos explicaban como cuáles son los factores de riesgo específicos para algunos trastornos del estado de ánimo. Entonces, bueno, como yo pues hasta aquí creo que ya todos sabemos más o menos cuál es el diagnóstico, entonces pues de acuerdo a eso, yo tuve en cuenta pues los factores de riesgo que ellos proponen. Entonces, primero es tener antecedentes familiares del trastorno. También pues tener una personalidad con algunas cualidades extremas como pueden ser la inseguridad, la dependencia, la hipocondria, el perfeccionismo y la autoexigencia. Bueno, esto pues obviamente predispone al paciente a padecer algún trastorno del estado de ánimo. Bueno, también está el aislamiento social, pero no solo como una sintomatología, sino como, digamos, un aspecto que está en su vida, como por ejemplo vivir solo, estar soltero, desempleado, la falta de apoyo familiar, el bajo apoyo social o de la pareja y la separación. También los acontecimientos vitales adversos que pueden ser pues la pérdida del empleo, la soledad, el divorcio y la pérdida pues de algún familiar o ser querido.
bueno, en esta parte también tuve pues en cuenta lo que son los factores protectores. Entonces, pues identifiqué como cuáles eran los factores protectores que tenía el paciente y los que eran importantes como ayudar a generar para, pues para el momento de la formulación de caso y la intervención. Entonces, pues ahí en los factores protectores, digamos que él tiene una buena relación con la hermana mayor y pues digamos que ese es un factor protector, pero la relación, digamos, que tiene con su madre, que es la persona con la que más comparte, con ella sí ya no, o sea, sí hay una buena relación de comunicación, pero él no le cuenta, digamos, que todo lo que él está sintiendo, pues debido a que no quiere preocupar a su mamá. Entonces, pero por otra parte, digamos, los factores protectores como son los vínculos sociales, referentes, digamos, a las amistades y demás, él no tiene, digamos, que muchos amigos y no, pues debido a la pandemia y toda la problemática que estaba presentando, se aisló mucho más de ellos y solamente se había comunicado algunas veces por medio de las redes sociales. Entonces, digamos que ese era también uno de los factores protectores que no tenía el paciente y que era importante pues reforzar pues, para su bienestar. Bueno, ya aquí me cansé, para la parte del marco teórico, para la parte del marco teórico, entonces pues me basé en la sintomatología pues que presenta el paciente, también pues tuve en cuenta los antecedentes que tiene el paciente, tanto de él como los familiares, y pues esto lo relacioné con los criterios diagnósticos que nos da el CIE-10 en los trastornos del estado de ánimo. Entonces, bueno, ahí encontré pues que cumple con todos los criterios diagnósticos pues para un episodio depresivo, ya que pues digamos, sí, los cumple todos. Digamos que ahí está teniendo aislamiento social, sintomatología de somática, pérdida del interés, pérdida del placer, llanto, dificultad para conciliar el sueño, reducción de la energía, reducción de las actividades, cansancio, dificultad para conciliar o mantener el sueño, disminución del apetito, bueno, y demás. Acá pues también para establecer, pues se tiene que, digamos, identificar en qué episodio está el paciente. Entonces se debe pues establecer si es un episodio grave, moderado o leve. Acá, digamos, pues yo establecí que era un episodio moderado porque en el leve se tenían que cumplir con 3 criterios diagnósticos. Entonces era con 2 o 3 criterios diagnósticos y aun cuando el paciente está triste y pues, bueno, tiene un estado de ánimo lábil, el paciente puede seguir realizando las actividades cotidianas y no es grave porque el paciente acá no ha tenido, digamos que un episodio maníaco, ni tampoco ha tenido autolesiones o intentos de suicidio. Entonces, pues el paciente estaba teniendo un episodio moderado porque cumplía con estos criterios diagnósticos que establece pues el CIE-10. Bueno, para reconfirmar, digamos, este diagnóstico y pues, digamos, identificar si sí estaba en esa categoría pues de los episodios depresivos, entonces pues yo hice la implementación del inventario de Beck, que pues este nos permite, como ya lo había dicho anteriormente, identificar pues la triada cognitiva, y esto se hace pues por medio de una serie de preguntas que el paciente va respondiendo, y pues ahí se va midiendo la gravedad de los síntomas, y luego pues esto se suma y, y pues se identifica en qué gravedad está. En este caso, pues el paciente tuvo una puntuación de 27, lo que pues en la tabla de evaluación
estaba como una depresión moderada. Entonces ya con esto pues pude establecer mejor el diagnóstico y poder pues empezar con una intervención pues más apropiada. Bueno, los objetivos los planteó el paciente y pues también los ayudé a plantear yo, pues de acuerdo con mis conocimientos y con lo que yo consideraba que era importante trabajar de acuerdo pues a la situación que estaba presentando el paciente. Entonces, bueno, uno de los objetivos era pues disminuir la tristeza y la desmotivación del paciente. Disminuir también los pensamientos irracionales que le causan miedo e inseguridad y disminuir las conductas pues de aislamiento social y aumentar la activación conductual. También mejorar el autoestima y disminuir el insomnio. Respira, dale ritmo, que ya se te está acabando el tiempo. Listo, profe. Bueno, el diseño de la metodología, bueno, entonces yo tuve 2 pacientes en mi caso. El primero fue el siguiente paciente no lo presenté, con él hice algunas cosas de más, pero pues hace parte de nuestra universidad, entonces lo consideré pues prudente presentarlo. Por eso acá aparecen, digamos que pocas sesiones para todo el proceso. Entonces, bueno, en la primera sesión pues implementé la técnica de la entrevista semiestructurada y como tarea se dejó el autorregistro de conductas, emociones y pensamientos. Bueno, el objetivo de esto pues era indagar más sobre el motivo de consulta, sobre los antecedentes, las relaciones sociales, familiares, las que tenían el trabajo y demás. Y bueno, el objetivo pues del autorregistro de conductas, emociones y pensamientos era identificar esos pensamientos que más se presentaban en el paciente para así saber cómo estos, digamos, estaban afectando las emociones y qué conductas él realizaba cuando esto se presentaba para identificar si de pronto algunas de esas estaban reforzando estos pensamientos y pues manteniendo el estado de ánimo lábil del paciente. Bueno, en la segunda sesión pues fue cuando implementé el inventario de Beck y hice pues la revisión del autorregistro y también hice la reestructuración cognitiva y una psicoeducación. Bueno, la parte de la psicoeducación la hice principalmente no para darle al paciente como información sobre su diagnóstico y que le diera como importancia el diagnóstico, sino la hice más con el fin de que el paciente reconociera cuál era la importancia que tenía, digamos, su participación y su motivación con respecto al proceso para así poder, digamos que, hacer más responsable al paciente de las tareas y del asistir a las consultas y demás. Jessica, pasa a los resultados, muy puntual. Ok, profe. Bueno, en el análisis de los resultados, bueno, como no se pudieron realizar, digamos que todo el proceso que se había planteado, sin embargo, pues hubieron buenos resultados, ya que el paciente, pues, digamos que disminuyó los pensamientos de miedo a realizar cosas nuevas. El paciente empezó a trabajar y también manifestó que iba a iniciar a hacer unos estudios que tenía, digamos, aplazados por miedo, pues, a perder o a no poderlo realizar. El estado de ánimo más estable durante la segunda y la tercera semana de la intervención, el paciente pues manifestó que solamente que había estado como triste 2 a 3 días, pero que eso no había impedido como que realizara sus actividades, las actividades que se le habían planteado que realizara. La activación conductual pues también se logró, ya que digamos el paciente empezó a trabajar y además pues ayudó a su mamá con las labores de la casa, hizo actividades físicas y demás. La mejora de la autoestima, digamos que esta sí se pudo mejorar un poco, pero considero que es uno de los aspectos que se debió trabajar más y que pues debido a que él dejó de asistir, pues no se pudo, digamos que mejorar este aspecto. El aislamiento social, pues digamos que ese también se pudo mejorar. Compartió con algunos de sus amigos y familiares
Y la desmotivación creo que es un aspecto que también se debió trabajar más, porque él es una persona que tiene unos rasgos de personalidad que digamos que no le favorecen en ese aspecto, ya que es como muy dependiente de otras personas y pues debido a este digamos que muchos de los proyectos que realiza nunca los puede culminar, eh, pues debido a esa desmotivación. Entonces ese aspecto creo que tampoco lo puede trabajar muy bien por lo mismo. Bueno, en mi conclusión es que, bueno, por medio de la intervención se mostraron resultados positivos que mejoraron la calidad de vida de JP y, sin embargo, algunos aspectos como la autoestima y la desmotivación debieron trabajarse, pues, un poco más para así evitar recaídas y permitir al paciente realizar sus proyectos sin interrupción. Bueno, las recomendaciones, eh, se recomienda al paciente continuar con una intervención psicológica para mejorar los aspectos que no se pudieron trabajar y así poder evitar recaídas o dificultades psicológicas nuevas, y pues se recomienda realizar actividades que sean agradables para mejorar su autoestima y su amor propio. Y eso sería, profe. Listo, Jessica, muchas gracias. Todos los estudios de caso, ustedes por favor documentenlos en las carpetas, en sus carpetas, para no tener que recibirles por correo, sino que cuando haga la revisión, pues ahí debe estar. Entonces simplemente súbanlas. Recuerden que las carpetas se les cerró los accesos. Pues en la medida que me van solicitando, yo les voy abriendo el acceso para que usted suba ahí su información y la presentación me la coloque ahí. Recuerde que entonces ser lo más puntual posible. Está muy bien la descripción, me gusta mucho que se apasionen con eso, pero el tema del tiempo, digamos, este es un factor en contra. Yo seguramente este ejercicio lo iremos afinando para los siguientes semestres. Muy interesante el caso, ciertas observaciones que ya, digamos, serían en otro momento. Listos, muchas gracias. Sigue, siguiente en la lista, Jessica Melo. Otra Jessica, pero Melo. ¿No vive? Leonel. Listo, profe, ya le comparto pantalla. Creo que me toca también ser bastante puntual. Muy bien, Jessica, muchas gracias. Tenía mucho por presentar, pero bueno. Ah, sí, me suena. Ah, es que ese es un formato que tenemos con la compañera en común, pero solo es el formato. Listo, profe. Entonces, mi caso como tal es de una paciente de 24 años de edad. Ella refiere presentar dificultades con la familia, principalmente su núcleo familiar primario. Refiere estresarse con facilidad y reaccionar de manera agresiva pues, ante los inconvenientes que se vienen presentando. En principio, digamos que cuando la primera sesión ella refería pues que se disgustaba mucho con los hijos, con la mamá, cuando ellos le respondían o no le hacían caso, pues ella era bastante agresiva, pues de manera verbal, nunca hacía la agresión física, y que pasados unos minutos pues ya estaba como si no hubiera pasado nada. Entonces, pues de ahí empezamos nosotros a determinar cuáles son la problemática. Se hacen firmar sus documentos de consentimiento informado y demás, como el caso lo permite. Es una mujer que tiene 24 años de edad, es soltera, tiene 2 hijos, vivió en algún tiempo con el esposo, con el papá de los hijos, perdón, pero se separaron cuando ya el niño menor tenía 2 años, por lo que vive con la mamá en la casa de la mamá. Sin embargo, a pesar de que viven en la misma casa, están separados por apartamentos. Ella vive en el primer piso y la mamá en el segundo piso. La mamá vive con el niño menor de ella, y ella vive con el hijo mayor, pero pues están en constante, digamos, contacto porque es en la misma casa. Ella realmente nos refiere que tiene problemas al relacionarse con las personas, más que todo por la forma que tiene de ser agresiva cuando algo no va de la manera que ella lo espera o la situación se le sale de las manos de cierta manera. Entonces dice que se siente mal y que quiere pues que haya un cambio con respecto a eso.
Sin embargo, pues a través de las diferentes sesiones nos vinimos dando cuenta que ella pues tenía una tendencia a procrastinar, que dejaba todo para último momento, lo que eran actividades tanto laborales como actividades del hogar. A pesar de que se considera una persona que es pulcra, limpia y demás, pues cuando se presentaba el tema de que dejaba todo para última hora, pues el día sábado estaba corriendo con el oficio, el día viernes estaba corriendo con las entregas de los informes que le pedían en el trabajo, y eran los días en los que más se presentaban esas situaciones de estresantes, donde había pues mayor conflicto con la familia. Como tal, pues encontré dentro de la sintomatología los principales son estrés, donde refería a tensión en la parte superior de la espalda, donde sentía que cansancio constantemente, que no estaba descansando, que tenía problemas para conciliar el sueño, ansiedad, precisamente porque cuando llegaba el momento de que el día jueves se daba cuenta que era jueves y que el otro día tenía que entregar informes, entraba en ideación disruptivas donde constantemente estaba anticipando pues que no iba a lograr entregar los trabajos de manera correcta y que se iba a ganar un regaño por parte de los jefes, o pues el sábado que no iba a poder descansar porque tenía que hacer las actividades del hogar. Reaccionaba de manera violenta ante cualquier reclamo o ante cualquier situación que se presentara o que no estuviera pues prevista, esto por lo mismo que no tenía organización en cuanto a sus actividades. Tenía pensamientos disruptivos, consecuencia de no cumplir pues a tiempo con las actividades de las labores y las personales. Como tal, pues su duración, dolor de espalda, cansancio, agotamiento físico, y en algunos casos dolor de cabeza, pero no lo puse dentro de la sintomatología porque pues ahorita vamos a darnos cuenta de que el caso de ella es un poco más complejo. Reporta que siempre ha sido muy dependiente pues, de la mamá, es la mamá quien se encarga quien se encargaba de organizar los horarios y pues la mantenía al tanto de las tareas pendientes, es decir, que la mamá le recordaba constantemente qué era lo que tenía que hacer y cuándo lo tenía que hacer, y pues durante ese tiempo no tuvo ningún inconveniente, solo fue cuando empezó a vivir sola y a depender ya solamente de ella que pues se le viene presentando. Sin embargo, hace 9 años fue diagnosticada y está en tratamiento psiquiátrico por el trastorno afectivo bipolar. Actualmente es controlada con medicamentos, y esa fue como una de las preocupaciones cuando encontramos en este caso. Por lo mismo, yo busqué asesoría por parte del profesor Henry para determinar si el caso se podía tratar o cómo se tenía que tratar, pero realmente como esta no era la problemática actual, la principal, digámoslo así, porque pues ella ya viene siendo controlada por medicamentos, y refería que hace más de 6 años no tenía ningún episodio ni maníaco ni depresivo. La madre tiene 43 años, es la figura de autoridad y protección. El padre es una figura ausente. No, realmente cuando tenía 2 años de edad, el padre se va de la casa y pocas veces habla con ella. La abuela materna vive con las tías a pocas cuadras de la casa donde ellos viven, tiene gran control sobre las decisiones de ella, de la paciente. Y a decir verdad, pues en ciertos modos uno alcanza a ver que hay cierta manipulación por parte de la abuela y de las tías maternas para que la paciente pues haga y tome las decisiones de acuerdo a lo que ellas ven que es lo más correcto. ¿Por qué? Porque pues ellos pertenecen a una religión que son los testigos de Jehová, y bajo esa pues digamos premisa había mucho control en cuanto a las decisiones que ella quería tomar. Ella quería irse de la casa en algún momento, me dijo que quería pues conseguir una pareja para irse de la casa, pero pues la abuela le había dicho que si se iba, ella se iba a morir porque pues era su nieta favorita, además que pensara lo que iba a decir la comunidad ellos se refieren comunidad al sitio donde van a profesar su religión, y que pues eso sería mortal porque era la expulsión y demás. Entonces por eso la abuela tiene tanta injerencia en este caso. En el examen mental yo realicé un examen deteniendo pues lo que son las escalas del examen, porte y actitud. Se presenta bien vestida, por lo general siempre que se conectaba estaba vestida de manera formal. Esto también hay que tener en cuenta que ella se conectaba a su trabajo remotamente y pues tenía que tener reuniones en las cuales tenía que tener la cámara activa. Entonces por eso llegaba de esa manera. Responde a cada pregunta con claridad, se expresa de manera abierta, es clara, es acorde a su edad cronológica, utiliza el lenguaje que refiere pues que tuvo que tiene en este momento estudios de formación en colegiatura, es orientada en sus 3 esferas. Tiene, en cuanto a la conciencia, presenta estado de lucidez, mantiene una conversación y responde de manera adecuada a las preguntas que se le realizan,
Y el sueño no presenta alteración, ni atención, ni orientación, ni memoria, ni su percepción. En pensamiento, pues tiene ideas disruptivas constantes que afectan su estado de tranquilidad a causa de la ansiedad, más que todo. Lenguaje no presenta alteración, en afecto pues tiene trastorno afectivo bipolar, el cual pues ya viene siendo tratado médicamente y psiquiátricamente, entonces de manera psiquiátrica. Conducta motora no presenta alteración, inteligencia sin presión a promedio y juicio y raciocinio sin presión a promedio. Como tal, el diagnóstico que consideré que fuera el más acertado para este caso es un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés no específico, y lo puse como no específico debido a que pues el específico o los otros trastornos relacionados con traumas y factores de estrés pues no cumplía a cabalidad con la totalidad de los criterios. Este trastorno como tal pues refiere que hay como tal factores de estrés que hacen que la paciente presente o que le causan molestias en cuanto a deterioro social o lo laboral, y esto pues es lo que se venía presentando inicialmente. Al formulamiento del caso, determino los factores predisponentes, determino pues que como tal la paciente pues fue diagnosticada hace 10 años con el trastorno afectivo bipolar, que eso también pues, es un predisponente debido a que está medicada. Las medicinas que tiene actualmente es bupropión, es un medicamento que toma una vez por día, como tal pues afecta a los neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. La motrigina, que es un antiepiléptico que se encarga también de ser utilizado para episodios de depresión en adultos. El aripiprazol, que también es un antipsicótico, como para evitar los estados de manía. Ella constantemente toma estos 3 medicamentos una vez por día cada uno. ¿Estás avanzando las diapositivas que no las veo o soy Sí, solo? profe, ya estoy en formulación de caso. Ok, yo no veo que avancen en el mío. Ahí, profe. Ahora sí, perfecto, sí. Voy a dejarlo entonces ahí. No en modo presentación, sino así. Concreto. Formulación. En cuanto a factores precipitantes, pues todo lo que tiene que ver con su actitud de procrastinar y de dejar todo, las responsabilidades que tiene, aplazarlas o dejarlas para lo último, pues es uno de los factores principales para que se presenten ese tipo de inconvenientes. Esto se da pues también a través de que cuando se inicia el proceso, eh, se le propone a ella que empiece a organizar un poco los horarios que tiene y pues como un piloto para entender si era uno de los factores que eran primordiales para entender por qué actuaba de esa manera cada que se presentaba un inconveniente y pues actuaba de forma agresiva. Entonces, bueno, ahorita llegamos a la resolución de caso, ya iré a eso. Factor mantenedor, pues el lograr cumplir las actividades con dificultad y al dejar acumular trabajo, ella no buscaba cambiar sus hábitos, ella decía, pues igual, a la final fue estresante, pero se logró. Entonces, yo sé que me estresé mucho esta semana, que no entregué informes como tenía que entregarlos y a la fecha que tenía que entregarlos, pero a la final los entregué y pues no hubo una retroalimentación negativa ni por parte de jefe y tampoco por parte de la familia, nada, no les decían como, bueno, tú que te estás portando así o qué está pasando, entonces pues eso, pues no buscaba ella como tal cambiar los hábitos, sino acá hasta que ella misma en algún día pues fue que se dio cuenta y pues por eso buscó la orientación, la psicoorientación. Como objetivos terapéuticos, buscamos en objetivos generales disminuir los episodios de estrés y ansiedad. Para esto buscamos organizar actividades diarias por medio de horarios, cronogramas que le permiten disminuir la sobrecarga laboral, así como enseñar la técnica de relajación muscular progresiva pues de Jacobson. Eh, para esto, pues teníamos una serie de pasos en el cual era realizar el levantamiento de la información necesaria para establecer horarios y cronogramas. Esto, pues de esta primera fase era que ella hiciera un listado con las tareas que a diario tenía que hacer el día lunes, el día martes, el día miércoles y aquellas actividades que no se hacían de manera cronológica, pero pues que tenían una importancia dentro del hogar para darle también una importancia. Poner un plan piloto de organizar durante la primera semana y recibir retroalimentación para ajustar el plan y continuar pues con la implementación completa del mismo. Realizar seguimiento, todas las semanas se le hacía un seguimiento, si estaba cumpliendo con el horario, si estaba cumpliendo con los cronogramas, si estaba cumpliendo con las tareas pactadas, para que de esa manera pues se llevara un control.
Y pues por último enseñar la técnica de relajación muscular. Eso se le enseñó desde la segunda sesión, donde ya ella nos reportaba que cada que entraba en estado de ansiedad o de estrés, buscaba el sitio indicado y empezaba a hacer su técnica de relajación y le funcionaba muy bien. Como tal, se acogió bastante bien al tratamiento. Digamos que ella, adicional que pues se generó de cierta forma un condicionamiento operante, porque cuando vio que hubo resultados después de la primera y segunda semana, donde ya la primera y segunda semana logró acoplarse al horario y ya habían disminuido los momentos de estrés, los episodios de estrés, las discusiones y pues los episodios también de ansiedad. En ese caso, ella pues optó por continuar con el tratamiento, con la realización de sus actividades de la manera organizada como se le había propuesto, pues porque vio el cambio y para ella fue un apremiante, un premio, y de ahí para acá ha venido funcionando bastante bien. Precisamente por eso el resultado como tal es que se lograron reducir los episodios de estrés, se logró disminuir la discusión con la familia, la paciente logró organizar el tiempo, no solo en las tareas laborales, sino en las tareas del hogar, a tal punto que ella empezó en una misma función de enseñarles a sus hijos que ellos también tienen que tener ese modelo. Pues obviamente en alguno de los estudios de caso que hicimos con el profesor Henry, él me decía, pero la idea será que no le vayamos a generar pues que se vuelva adicta a cumplir los horarios y ya después de pasar de una persona que no hacía ese tipo de nada de control, pase a ser una persona bastante controladora por obsesiva y compulsiva. Entonces, pues no, realmente para esto también se le logró pues determinar una técnica que es la de semaforización, donde se le explicó pues, o sea, con ayuda de ella se logró identificar qué actividades eran prioridad, qué actividades eran urgentes, importantes y pues cuáles eran aquellas que eran menos relevantes pero que también necesitaban atención, y asimismo darle un color a cada una para entender cuál era la urgencia y la prioridad de cada una de esas tareas. ¿Listo, profe? Muy bien, Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, acuérdate de subir el caso a la carpeta, ¿listos? Listo, Gracias. profe. Juliana Bedoya, y se prepara Paola Andrea Rodríguez. Gracias. Falta. Buenas noches, compañeros, ¿me escuchan bien? Hola, Juliana, sí te oigo. Ok, entonces voy a empezar la presentación. Espérame aquí. ¿Ya ven la presentación? ¿Sí? ¿Ya se logra ver la pantalla, profe? Sí, señor, ahora sí. Ok, listo. Entonces, bueno, mi título pues está dado más a la hipótesis diagnóstica que pues desde mi conocimiento pude reconocer en mi paciente, ¿sí? Es el trastorno de adaptación con alteraciones mixtas de las emociones y el comportamiento. Bueno, dentro de la tabla de contenido está todo lo que hemos hablado, pues la metodología, la presentación del caso, el motivo de consulta y así consecuencia. Bueno, dentro de la metodología se logró implementar o se dio pues una evaluación inicial con una entrevista semiestructurada con el fin de recopilar datos relevantes y consecuentes que permitieran identificar la problemática y sintomatología de la anamnesis. Se explora el motivo de consulta para validar las posibles causas orgánicas con el fin de reconocer el problema y las principales relaciones funcionales de los estímulos discriminativos, respuestas problemáticas y consecuentes. También se empleó el diálogo socrático con el fin de llegar a cuestionamiento de creencias desadaptativas. Asimismo, se implementó los autorregistros para el paciente y la progenitora, ya que mi paciente pues, es un menor de edad. Ya les voy a contar un poco más sobre el caso. A lo largo pues, del proceso terapéutico, con el fin de, en la búsqueda de identificar o operacionalizar las conductas específicas del problema, ¿sí? Teniendo en cuenta pues, algunas variables como la situación, el hacer, el pensar y el sentir. Y asimismo también se implementó o se llevó a cabo la prueba proyectiva del test de la figura humana, con el fin de identificar el estado psicoemocional del menor.
La presentación de mi caso, pues es el paciente es DM, de 10 años, quien cursa cuarto grado de primaria en el Colegio Tesoro de la Cumbre, hace parte de una familia reconstituida, siendo el mayor de 2 hermanos. Actualmente DM convive con su progenitora, quien es auxiliar contable, con quienes se observa gran vínculo materno-filial. También convive con su hermano menor de 7 años, con el que tiene buena relación y necesidad de protección, y la actual pareja de la progenitora, con quien también se evidencia pues, que hace un papel activo en la crianza de mi paciente, de DM. Dentro de los motivos de consulta, pues como bien sabemos, era la mamá y el menor, entonces tuve 2 motivos de consulta. El primero fue el de la mamá. Ambos llegaron pues a consulta por voluntad propia. El menor de edad ODM refería que se ha vuelto muy grosero. Ya una vez le pegué a mi mamá y la desmayé. No sé, hay cosas que no puedo hacer, que no puedo encontrar y eso me da estrés y no puedo controlarme emocionalmente. Ya el motivo de consulta de la mamá fue dado pues desde el comportamiento del niño, puesto que se ha comportado posesivo con la madre y tiene que hacer lo que la madre dice. Siempre ha sido buen estudiante, pero se ha juntado con niños que no debe. Dentro de la sintomatología, pues evidencié que hace aproximadamente 5 años se ha incrementado la irritabilidad y la agresividad por situaciones que le generan estrés, de las cuales él no tiene control emocional. Del mismo modo, DM aporta que cuando realiza deberes académicos, tareas de casa o cosas que la mamá le deja y no las puede hacer, le generan estrés, ansiedad e irritabilidad, como también poca tolerancia a la frustración. Dentro de los síntomas conductuales pudimos evidenciar sudoración, enrojecimiento del rostro, tartamudeo, microexpresiones faciales y corporales. Ya los antecedentes clínicos relevantes, pues la madre del paciente refiere haber tenido problemas de gestación en los primeros 3 meses derivados a conflicto de maltrato por parte del progenitor del paciente. Perdón, aquí borramos esto un momentico. Bueno, del paciente, lo cual ocasiona la pérdida, casi ocasiona la pérdida pues del paciente. De resto, refiere no haber tenido ninguna dificultad de salud, ninguna enfermedad relevante diagnosticada, ni antecedentes familiares de trastornos mentales o físicos. En los resultados de la evaluación inicial, pues se pudo evidenciar que en las situaciones estresoras de DM están dadas mayormente por las pautas de crianzas impartidas en el núcleo familiar, donde se evidencia la falta de seguimiento por figuras de autoridad, como también una dinámica familiar tipo permisiva, donde la figura materna se le dificulta aparentemente el manejo de límites, establecimiento de normas con posibles pensamientos de culpa. DM también se puede evidenciar que se ha desarrollado en un ambiente familiar con con presencia de violencia entre los padres años atrás, carencia afectiva paterna, y una inadecuada forma correctiva. Del mismo modo, se puede evidenciar que la frecuencia e intensidad de las conductas desadaptativas en el paciente dan muestra de pensamientos irracionales, respuestas agresivas, activación emocional y tensión muscular. Ya la formulación del caso, pues acá está un poco extenso, pero lo voy a resumir. Tuvimos hipótesis de adquisición, está debido a la presencia, a que el menor de edad estuvo inmerso en un conflicto de violencia intrafamiliar donde observaba las conductas agresivas por parte de su figura paterna hacia su mamá, y la mamá empezó a replicar estas como defensa, ¿sí? Entonces él adquirió estas conductas como método de solución de problemas, afectando todos los entornos en los que se desenvuelve. La hipótesis de mantenimiento pues está debido a la dinámica familiar tipo permisiva, donde la figura materna se le dificulta aparentemente el manejo de límites, establecimiento de normas, como lo decía anteriormente. Y también la carencia pues de la figura paterna. Asimismo, también se evidenció que la reacción de agresión e irritabilidad ante situaciones se encontraba fuera de control como una respuesta condicionada, con respuesta comportamental de ansiedad, ira y agresividad como respuesta
condicionado, y un desencadenante concreto que era la percepción de la falta de atención por parte de su progenitora y familiares, siendo estos los estímulos condicionados del menor, y así se pudieron observar que habían pensamientos distorsionados que cumplían con el papel de estímulo condicionado, tales como los de tipo culpabilidad y necesidad de razón, los de pensamientos de tipo filtraje, de sobregeneralización, tipos catastróficos y minusvalía. Bueno, el diagnóstico, como se los decía hace un momento, la hipótesis diagnóstica fue dada pues junto con mi asesora, la profesora Alba, fue dada desde el trastorno de adaptación con alteraciones mixtas de las emociones y el comportamiento. Ya la intervención, pues nosotros llevamos un proceso de intervención. El primero, pues nos enfocamos pues en el modelo cognitivo-conductual con el fin de identificar las respuestas cognitivas y conductuales que permiten que se presenten las conductas desadaptativas, tales como la agresividad, la ansiedad, irritabilidad, y para ello se plantearon los siguientes objetivos. Primero, se deseaba identificar el estado psicoemocional del niño, con el ánimo de comprender pues el estado emocional en el cual el paciente había interiorizado por situaciones observadas entre la madre y el padre. También tuvimos como objetivo el desaprendizaje de las conductas agresivas que fueron replicadas por el maltrato intrafamiliar, ¿sí? Como por medio de técnicas como entrenamiento de autocontrol, entrenamiento de control de ira. Aplicamos también la prueba proyectiva de test de la figura humana para identificar las estructuras o esquemas que el menor ha interiorizado y la adaptación al medio familiar. Y se aplicó también la reestructuración para modificación de creencias y esquemas en el niño que están determinando la personalidad. Dentro de nuestras metas y objetivos, pues estaba de modificar pensamientos, distorsiones cognitivas y creencias irracionales, brindar pautas de crianza desde la norma y la afectividad para el desarrollo psicoemocional e interiorizar la figura de autoridad en el paciente, reconocimiento de emociones para el control de las mismas, generar hábitos para el seguimiento de reglas, realización de tareas y designación de responsabilidades. Y los objetivos pues se dieron más como en decrementar emociones de ira y enojo, incrementar pautas positivas para el buen trato en el núcleo familiar, incrementar el seguimiento de normas y reglas del núcleo familiar e incrementar el reconocimiento de las responsabilidades y consecuencias de cada acto. Ya nuestros resultados pues estuvieron dados más como a lo siguiente: hubieron avances en el proceso en el cual pues se pudo validar el estado psicoemocional del menor, ¿sí? Identificando cuáles son esos procesos cognitivos que los llevaron a desarrollar esa conducta agresiva, ¿sí? Y esto lo logramos por medio de la aplicación de la técnica, de la prueba proyectiva del test de Karen-Macover, la figura humana, donde pudimos evidenciar allí cuál era el estado psicoemocional y empezar a trabajar allí sobre esos pensamientos o esas emociones de ira y enojo desde lo postulado por el manual de autocontrol de Brenda Mendoza. También se logró realizar una educación psicoemocional para identificar y diferenciar y controlar las emociones, ¿sí? Lo que hace sentir y lo que no me gusta, cómo graduar mis emociones. También se implementó el entrenamiento en control de la ira, las técnicas de relajación propuestas por Brenda Mendoza y también la técnica de relajación progresiva de Jacobs. Se identificaron las estructuras o esquemas que el menor ha interiorizado en la adaptación al medio familiar. Se logró modificar algunas creencias y esquemas que el niño que estaban determinando la personalidad del menor, y también se logró con el menor generar hábitos para estudio, para seguimiento de normas y también para realizar tareas en el hogar